Ok, grabando. Buenas noches. Hoy estamos aquí en estas enseñanzas de iniciando y supervisando una iglesia sin métodos tradicionales. Hemos estado ahorita en el tema de iglesias en casa. Hasta ahorita, todo lo que hemos visto en las clases pasadas, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Está bien? Sí, ha sido claro. Sí. Muy bien, estamos viendo las ventajas, ¿no? Y las ventajas que hay de movernos eh, en este modo, modo iglesias en casa, y la iglesia en las casas. ¿No? ¿Cuáles son las ventajas? Ya estuvimos viendo la semana pasada y varias de esas ventajas importantes de la iglesia en casa, pero que todos tienen la oportunidad, en una iglesia en casa, todos tienen la oportunidad de servir a Dios, de extender el reino de Dios, todos tienen la oportunidad de cumplir el propósito el mandamiento de Jesucristo, de ir por todo el mundo, de predicar el evangelio, ¿sí? Hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles la palabra y todo esto, ¿no? Ayudando a las personas. Es un mandamiento para todo el cuerpo de Cristo, para todos los creyentes, y se da la oportunidad dentro de las iglesias en casa en hacer esta obra sin una estructura, sin un título, sin todo un protocolo para tener el ser digno, ¿no? De poder hacer algo así, ¿no? Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahorita son algunas otras de las ventajas importantes, ¿no? De las iglesias en casa, y más en los tiempos que estamos viviendo, nos permite mucho solucionar muchas cosas la iglesia en casa. El pensamiento de iglesia en casa no había, ¿no? De hace años atrás, ¿sí? Y no se le consideraba iglesia a nada que no estuviera dentro de ese sistema, de esa estructura, dentro de una denominación, que quién es la cobertura, quién es tu cobertura, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, prácticamente se le denominaba, son células, ¿no? Células de hogar, células de casa, un poco despectivo, al no reunirse en un edificio con toda la estructura de ministerios, entonces, de diáconos y de ancianos y de liderazgos, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, pero entonces todo esto está cambiando, y las personas vimos que en esta pandemia las personas ya empezaban a tener la revelación, y ponían mensajes en el Facebook, ¿no? Pues que la iglesia ya no somos nosotros en las casas, la iglesia ya no es un edificio, como que ayudó mucho esto a entender, ¿no? La importancia de nosotros como iglesia, como función iglesia, y no nada más como una denominación de cristianismo, sino una función, la función iglesia. Entonces, todo eso está cambiando, y nosotros nos damos cuenta que la iglesia es algo mucho más profundo que solamente reunirse y estructurarse dentro de un lugar. Es mucho más profundo que solamente el sentido de pertenencia a un lugar, o de identidad a un lugar, ¿sí? Y se caen en muchos errores en esas estructuras de que se vuelvan como sociedades de pertenencia, ¿no? Tú perteneces aquí, tú eres de aquí, tú no puedes ir a otro lugar, tú no puedes visitar otros lugares, se caen en unos extremos legalistas muy fuertes que han dañado muchísimas personas, ¿sí? Hay muchas personas que han salido dañadas de las estructuras, y como se les planteó que o estás en la iglesia o eres un perdido, ¿no? O vienes a las reuniones, si no vienes a las reuniones eres un perdido. Entonces, que el cristiano es una persona que se reúne, ese era el pensamiento, ¿no? Que viene y forma parte de nuestras reuniones. Eso es cristiano, ¿no? Entonces, si no encajas dentro de esa definición, entonces eres un perdido, ¿no? Entonces las personas al estar recibiendo, siendo heridas por la misma estructura, están en una situación, las ponen en una situación muy difícil, ¿sí? Pues si yo no quiero, no puedo estar dentro
de esta congregación por situaciones, salir, irme, pues ya soy un perdido. Entonces, ellos en el momento que salen de su congregación, ya ellos mismos se quedan con la ropa que les dijeron de eres un perdido porque no te congregas. Y ya, pues si soy un perdido, soy un perdido. Y cuando esas personas se van de sus congregaciones, se van entrándole duro al mundo y al pecado y regresan a sus antiguas formas de vivir, ¿no? Esa es una de las consecuencias del pensamiento, de ese pensamiento tradicional de la congregación o la iglesia cristiana es el que se reúne en ese grupo, si no, no eres un cristiano. Entonces, si nosotros podemos encontrarnos con tantas personas que fueron cristianas, que fueron a algún lugar, que fueron heridos, que ya no quieren regresar más a una iglesia, pero están, y al no querer regresar a una congregación, una iglesia entre comillas, a una denominación, al no querer regresar otra vez para no sufrir otra vez las heridas, pues dicen, pues ni modo, me toca ser el perdido, me toca ser el hijo pródigo, me toca ser el que se va y ya no soy cristiano, ¿no? Ese pensamiento lleva a esa frustración y a que las personas se hundan en el pecado. ¿Cuántas personas no encontramos en esa situación? ¿Sí? Entonces, las iglesias en casa, o la iglesia en las casas, dice, una de las ventajas es que nos da la oportunidad de rescatar, ir por esas personas que están afuera, dolidas por la estructura, ¿sí? Porque ellos no quieren regresar a una estructura, no quieren regresar a ese sistema, y cuando estamos en la iglesia en casa, pues no estamos nosotros dentro de ese mismo sistema, simplemente de forma natural nos estamos reuniendo de forma con el deseo y el anhelo de seguir conociendo a Cristo juntos, sin ninguna responsabilidad de la estructura, pues entonces muchas personas están regresando otra vez, ¿sí? Eh, eh, Hay un libro que les recomiendo, ¿sí? A mí me ayudó mucho a entender bastante. No fue para mí fácil hacer ese cambio, hacer el cambio entre el pensamiento, ¿no? De la tradición de una congregación a decir, bueno, yo ya no mi enfoque, ya no va a ser, mi sueño ya no va a ser llegar a tener esas congregaciones típicas, clásicas, sino estar así en las casas, ¿no? Y crecer en las casas. Y pues entre un pensamiento un poco para mí en ese momento dudoso, si está bien lo que estoy pensando, no está bien, porque es una responsabilidad al fin y al cabo, ¿no? Si yo empiezo a desviarme y realmente la salvación está dentro de las organizaciones religiosas, las denominaciones, pues entonces yo, al salirme de esa línea, pues yo estoy poniéndome en un riesgo y estoy poniendo en riesgo a muchas personas que me están siguiendo, ¿no? Entonces no es una decisión así como que fácil, vamos a experimentar con la vida de la gente, ¿no? Pero entonces yo necesitaba que Dios me vaya asegurando esto que estaba sintiendo yo. Y me topé con un libro que les recomiendo que ustedes lo lean, si ustedes tienen chance de leerlo, y el título precisamente se llama Así que ya no quieres ir a la iglesia. Así se llama el título. Así que ya no quieres ir a la iglesia. Hola Luis, qué bueno que te conectas. Todavía está conectando, ¿sí? El autor es Jacob Buenas noches. Colson. Hola Luis, ¿sí? El autor es Jacob Colson. Jacob Colson. Jacob Colson. Jacob Colson. Jacob Colson. Así que ya no quieres ir a la iglesia. Cuando yo leí eso me confirmó mucho y me trajo mucha, mucha libertad, mucho entendimiento, ¿sí? De que se pueden hacer las cosas de manera diferente, ¿sí? Sin invalidar las leyes de Dios, ¿sí? ¿Sí? Entonces, léanlo, es una novela, a unos ya se los di a leer, a Mónica lo leyó, pero lo leíste completo. Creo que, no sé si mamá lo llegó a leer. Luis y Wendy también lo leyeron.
Agarré y les dije, léanlo aquella vez, hace 6 años que lo leí. Si lo vuelven a leer otra vez, pues sería muy bueno también, los que ya lo leyeron, porque trata precisamente de eso. Esta enseñanza está dada a manera de novela, como una novela, no como un libro de literatura o de estudio, ¿no? Sino como una novela. Personajes que se encuentran de manera casual y uno es un líder de iglesia, un copastor, con una persona que vive fuera de esa estructura, en una libertad en el espíritu, y empieza a guiarle en capítulo por capítulo a entender. Creo ¿Sí? que se atoró. ¿Ya está? Ok. Ok, mi conexión es inestable, dice. ¿Ya? ¿Dónde me quedé? Pues estabas hablando del El libro, libro. o sea, que es como una novela. Ándale. Es como una novela donde dos personas se encuentran de manera casual. ¿Sí? Se sigue desconectando. ¿No? Ok. No, no está desconectado. Ok, entonces, que Ahora sale bien, ¿eh? una persona es un copastor, un colíder, se encuentra con alguien que vive fuera de la estructura, vive en la libertad del espíritu y empieza a ayudarle a entender por qué su frustración, por qué su frialdad espiritual, aunque sea copastor, colíder, era una persona importante, ¿sí? Él confesaba a esta otra persona, este, que había una frustración, una sequedad, no había vida en su vida. Entonces, la otra persona le ayuda a entender por qué, cuál era el problema, la raíz de su frialdad espiritual, de su activismo y errores que estaba cometiendo dentro de la estructura. Entonces, lo lleva a una forma de iglesia donde me gusta mucho porque no es un libro tendencioso, no nos está diciendo así se deben de hacer las cosas, ¿no? No nos está diciendo, tenemos que hacer iglesias en casa o cosas así, no. Sino que, porque uno puede repetir los mismos errores dentro de una iglesia en casa. Uno puede repetir el esquema, la estructura, ¿no? Y yo lo veo mucho, ¿no? Que pasa mucho en muchas personas que tienen esa mentalidad, ¿no? Pues que ahora vamos a hacer iglesia en casa, ¿no? Esa libertad de una casa, de la familia y todo eso, pero cuando se reúnen dentro de la casa, ponen las sillas como si fuera una iglesia, ¿no? Así como si fuera un auditorio, ¿no? Entonces, desde ahí, como que no se ha entendido por qué salir de las cuatro paredes, ¿no? La otra vez allá en Coatzacoalcos, en Generación Victoriosa, les hice hacer un ejercicio usando la imaginación, ¿no? Y la percepción. Imagina, o sea, ¿qué es lo que tú sientes o qué es lo que viene a tu mente cuando tú entras una casa, un edificio, un lugar donde todas las sillas están acomodadas como auditorio, viendo hacia un solo punto, hacia el púlpito, digamos, ¿no? ¿Qué viene a tu mente cuando tú entras? ¿Qué es lo que viene a tu mente? Es pregunta. Un monólogo. ¿Cómo? Un monólogo. Ándale. Un monólogo. Vas a llegar a sentarte a escuchar a alguien, ¿no? Vas a aprender algo, seguramente te va a enseñar algo, pero vas a sentarte a escuchar, donde tú sabes desde que tú llegas que no va a haber una interacción contigo, no te van a preguntar nada, ni te van a preguntar tu opinión, ¿no? Me explico, ¿no? Tú sabes que vas a llegar a sentarte a escuchar a alguien. Entonces, muchas cosas suceden, muchas cosas pasan. Alguien va a hablar, alguien me va a explicar, ¿sí? Ya la estructura nada más con entrar y ver esa escena, ya te predispone a lo que va a suceder, ¿no? Si nosotros entendemos y caminamos fuera de la estructura, de esa estructura mental que se forma por la disposición de sillas como auditorio, y nosotros entendemos que nosotros, cada creyente, cada cristiano, Dios nos ha investido con diferentes dones.
y que los dones que Él me ha dado a mí van a ser de beneficio al cuerpo de Cristo, a las personas que ahí se están reuniendo. ¿Mm? Entonces, la estructura cuando llegas te hace pensar y te hace ver, mis dones no son importantes en este momento, ¿sí? La unción que Dios ha puesto no es importante. ¿Por qué? Porque ya hay un equipo de personas encargadas de hacer eso. Así que apago mi función en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque estoy esperando porque las demás personas que ya están determinadas a ser los que ministran, van a fluir. Entonces yo me quedo ahí sentado, imagínate, ¿no? Reunión tras reunión, domingo tras domingo, todo ese apagar ese fuego en la vida de las personas por una estructura, ¿no? Por una forma de acomodar las sillas, hace esa diferencia, ¿no? ¿Por qué? Ahora, imagínense que entran a un lugar, a un local o a una casa donde las sillas están acomodadas a manera de círculo, ¿sí? A manera de círculo, todas están acomodadas a manera. Tú entras y ves las sillas acomodadas a manera de círculo. ¿Qué viene a tu mente? Que vas a participar de... Casi no se oye. ¿Vas a participar? Pon el micrófono en tu boca para que podamos escucharte. ¿Así? ¿Sí se oye? Sí, así. Ajá. Que tienes que participar, ¿no? Que eres parte de lo que se va a hablar. Exactamente, ¿sí? Van a compartir. Tú estás llegando a un lugar donde sabes, mi opinión va a contar, ¿no? Todos vamos a interactuar, va a ser más interactivo. Solamente con la forma de acomodar las sillas, las personas que llegan ya se ajustan, ¿no? A lo que viene. Entonces se preparan. Ahora sí, yo aquí en algún momento puedo dar mi opinión y puedo bendecir a alguien, puedo, no sé, algo. Dios me va a usar en este momento. Solo por el acomodo de sillas ya me predispongo, ¿no? A que no solamente va a haber un monólogo, sino que va a haber una interacción. Nada más, fíjense nada más, con el puro acomodo de sillas. Imagínate ahora que entras a una casa donde está puesta la mesa con comida, con cafecito, con el pan dulce, ¿sí? Las sillas, en una mesa acomodada, grande la mesa. Entras y ves esa mesa preparada. ¿Qué viene a tu mente? Sí, está apagado tu micrófono. Que vamos a convivir, que va a haber una convivencia. Ajá. Ricardo, ¿vas a decir algo? Sí, lo mismo, que todos vamos a participar, todos vamos a ser parte de la palabra. Ajá, exacto, pero que va a haber va a haber una convivencia, como dice, ¿no? Va a haber más intimidad, va a haber más oportunidad de conocer o que me conozcan. Vamos a intimar, como quien dice, ¿no? Mientras estamos nosotros comiendo, platicando, vamos a conocernos, vamos a platicar de otras cosas, ¿sí? No nada más se va a tratar de cantar, aplaudir y orar y escuchar un mensaje, ¿no? Sino que va a haber una convivencia, ¿sí? Vamos a conocer a estas personas. Voy a llegar a este lugar y me va a dar una sensación de libertad. Se rompe la rigidez, la estructura de que va a suceder algo ahorita, ya sea en las sillas alrededor o las sillas como auditorio, ¿no? La rigidez del momento. Tú llegas y ves algo rígido. Es demasiado rígido acomodar las sillas de manera auditorio, demasiado rígido, ¿sí? Aunque sean de círculo, disminuye esa rigidez, pero aún sigue siendo rígido. Tú sabes, vengo a una reunión a participar y aprender. Pero si llegas a una mesa así, pues llegas a una convivencia, llegas a un disfrute, llegas a conocer personas, ¿sí? Y tú te relajas más, vaya, ¿no? Llegas y ves y te relajas más. Ya no estás en la tensión de qué me van a decir, qué van a enseñar, sino ya simplemente
fluyes con lo que va a suceder, y mientras estamos comiendo, mientras estamos tomando nuestro cafecito, pues va a haber palabra, va a haber alabanza, va a haber algo que nos va a edificar también en medio de la convivencia, ¿no? Entonces, simplemente el puro hecho de la manera en cómo se acomodan las cosas, ¿sí? Te pone en una situación, ¿no? Te predispone a una situación. Entonces, son, digamos, las ventajas. Una persona no quiere entrar ya a una estructura como auditorio, no quiere, ya tuvo muchos problemas en esos lugares, ¿no? E igual en una congregación, aunque se sienten así alrededor, pero una casa es muy difícil que te nieguen la invitación a cenar, a comer algo, a tomar un cafecito, ¿sí? A que alguien ore por ti. Nadie está peleado a que alguien ore por mí, ¿sí? Pueden estar peleados con la estructura, pero no están peleados porque alguien ore por mí, ¿sí? Entonces, el simplemente hecho de llegar y van a orar por mí, y van a bendecir mi vida y me van a dar alguna palabra de ánimo, ¿sí? Pues será bienvenido. Entonces, muchas personas reciben con bienvenida una oración y una palabra de parte de Dios de esa manera, ¿no? Esas es de las ventajas que podemos encontrar dentro de las iglesias en casa, ¿no? Entonces, otra de las, esa es una, ¿no? Lo que vimos, esa parte estructurada. Bueno, lean ese libro, lean el libro de Así que ya no quieres ir a la iglesia, así que ya no quieres ir a la iglesia. El título de Así que ya no quieres ir a la iglesia va con referencia a eso, ¿sí? No a que ya quiero volverme mundano, o ya no quiero, ya quiero echarle vuelo a la hilacha en mi vida. No se refiere a eso, se refiere a que ya no me gusta la estructura, ya me dolió, ya me lastimó, pero ¿qué hago? Es lo único que existe, la estructura, ¿no? Entonces, ya no quiero ir a esa estructura. Entonces, el libro nos da esa opción, una opción diferente a poder expresarnos como la iglesia de Cristo, ¿sí? Siendo efectivos y realmente más efectivos. Muy bien. Entonces, otro de los puntos importantes de las cosas que también estamos viviendo es que en la persecución, supongamos que pronto llegue esa persecución o nos estemos preparando para una persecución, ahorita igual experimentamos bastante lo que significa no la persecución, sino el hecho de que ya las personas no se puedan congregar en este año, ¿sí? La costumbre de congregarse cada tal día y cada domingo, se rompió una costumbre, era algo que las personas venían haciendo por toda su vida, y de repente, pum, te lo cortan y te dicen, ya no más, ya no vas a ir, te quedas en tu casa, ¿sí? Eso lastimó, eso confundió a muchas personas, y ya no sabían qué hacer, se perdieron, ¿sí? No saben cómo, no estaban preparados para tener una relación íntima con Dios, con Jesucristo, para crecer en Cristo Jesús ellos de una manera individual, sin la estructura, ¿sí? No estaban preparados y fue muy, muy doloroso y muy confuso para muchas personas el que se corte las reuniones, ¿sí? Ya se habían acomodado, ya estaban acomodados y Dios los desacomodó, ¿sí? Entonces, en la primera iglesia, en el libro de los Hechos, sucedió, pero sí sucedió por persecución. Ellos estaban ya creciendo bastante en las enseñanzas de los apóstoles, estaban creciendo bastante en reunión como congregaciones en diferentes partes del mundo, se estaban congregando y congregando, y de repente se dio cuenta un gobernante que estaban creciendo demasiado y dijo, no, eso se está agarrando de mucho poder y vamos a dividirlos, no vamos a acabar con ellos, y empieza esa persecución de cristianos y ya no podían reunirse, así de repente ya no tampoco podían reunirse, ya no podían sentarse a escuchar los mensajes de los apóstoles, ¿sí? Y a correr, a ver a dónde nos vamos, a ver dónde nos escondemos, a ver, ni siquiera nosotros al menos en nuestras casas nos quedamos y bueno, pero ellos no pudieron quedarse en sus casas, ellos tenían que correr porque estaban en contra de su vida y se metían allá en las cuevas, debajo de la tierra, escondidos todos, ¿no? Y sabemos nosotros qué es lo que sucedió, ¿no? Pero estaba esa iglesia, esa primera iglesia, tan sumergida, ¿sí? En esa libertad del Espíritu Santo,
en esa realidad, en su relación con Jesucristo, ¿sí? Todos juntos estaban creciendo de una manera poderosa en el Espíritu de Dios, en el reino de Dios, que cuando se esparció no fue para destrucción de la iglesia, al contrario, ¿sí? Esa expansión o esa persecución provocó que el cristianismo llegue a más partes del mundo, ¿sí? Que se extienda el evangelio, porque las personas que no tenían un nombramiento, ellos ya estaban listos, preparados para llevar con su corazón apasionado, para llevar el mensaje a donde quiera que vayan. Si se tenían que esconder en tal aldea, ahí predicaban el evangelio y las personas se convertían a Cristo. Y si iban a tal lugar, ahí. Si los atraparon en la cárcel para matarlos, a los carceleros, a los que estaban allá, compartían sus celdas, les predicaban el evangelio, y ellos y aprovechaban cada momento en cada lugar. Y el evangelio creció, se multiplicó, avanzó, ¿sí? Entonces, esta prueba que hemos pasado mundialmente ha mostrado el corazón de las personas, y también ha mostrado el fruto de las estructuras, ¿sí? El fruto. ¿Cuál es el fruto de las estructuras? Confusión, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Mm? ¿Por qué ya no me puedo congregar? ¿Qué hago? Nos ponemos en contra del gobierno, nos peleamos contra ellos, nos oponemos, ¿qué hacemos? Nos tenemos que seguir congregando, y hubo una gran confusión, ¿no? Como si Satanás hubiera creado esto para que la iglesia no se congregue, pero esta culpa le echaron a Satanás, ¿no? Simplemente es una prueba, ¿no? De qué es cómo está preparada la iglesia. Viene una prueba, ahora sí real. Esto es una prueba, pero viene la prueba grande, fuerte para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, y a los primeros a los que se van a ir van a ser a las instituciones reconocidas, ¿sí? Van a cerrar templos, van a cerrar iglesias, pero ahora sí por persecución, no por pandemia, por persecución, van a cerrarlas, ¿sí? Van a obligar a cerrar. ¿Y qué va a pasar con la gente entonces, no? Entonces la iglesia en casa nos entrena ya a que siempre estuvimos en nuestra casa en una relación íntima con Dios, creciendo con nuestros hermanos en Cristo, sin congregarnos, digamos así, masivamente, sino más de manera más íntima, ¿no? O informal, llamamos así, informal, que cuando llega la pandemia, pues en lugar de que sea algo, un choque de que me están prohibiendo, ya no puedo hacer algo, simplemente pues es que pues ya estábamos acostumbrados nosotros a estas formas, a estas maneras de hacerlo, ¿no? Eso ayuda. Entonces, cuando venga esa persecución, la iglesia en casa van a ser iglesias invisibles, ¿sí? La gente, el gobierno, ¿cómo sabe que tú tienes ese grupo, por ejemplo, con el que te estás reuniendo, ¿no? No estás registrado en ningún lado. No pueden ir vamos a agarrar la lista de todas las iglesias registradas y nos vamos sobre de ellos, no existes, la mentalidad de iglesia no existes tú como iglesia, pero en la mentalidad del reino de Dios, claro que existes como iglesia, ¿no? Entonces, son estrategias de Dios que nos van a llevar a poder nosotros pasar tiempos más difíciles, más duros, y que el evangelio vaya creciendo, se vaya multiplicando, vaya avanzando en medio de toda esta situación, ¿no? Muchos de ustedes que están aquí conectados nunca imaginaron que iban a servir a Dios, a predicar el evangelio, ¿sí? Nunca lo imaginaron hasta que llegó la pandemia. Dios los encuentra, Dios los atrapa, Dios le dice, ok, ahora tengo tu atención, la tengo hacia mí en este momento, y ya la tengo, y lo que quiero para ti es salvarte, y quiero que tú seas una vocera, un vocero en el reino de los cielos, ¿sí? Del reino de los cielos en este mundo, y Dios te atrapa, y Dios te usa. Entonces, son de las ventajas, ¿sí? Que tenemos nosotros del entendimiento, de que somos del reino de Dios, no por una estructura, sino porque somos el reino de Dios en este mundo, somos la sal de esta tierra y bendecimos, somos bendición a todas las familias de la tierra. Esa bendición o ese pacto, esa promesa de Dios a Abraham nos corresponde a los creyentes. Nuestra vida
tenemos bendición a las familias de la tierra y nos multiplicaremos. Esa es la bendición de Dios Abraham hacia nuestras vidas, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que les haya despertado en este momento? ¿Todo bien? Muy bien. Ok, bueno, voy a enlistar nada más, ya no voy a profundizar. Uno, dentro de la iglesia en casa, podemos también, las personas pueden encontrar su función dentro del reino de Dios. Es más fácil que las personas encuentren su función dentro del reino de Dios, ¿sí? Porque ya no están establecidas las reglas de quiénes son los que pueden funcionar y quiénes todavía no pueden funcionar. Como no existen esas reglas, entonces todos tienen la oportunidad de libertad de encontrar su función en el cuerpo de Cristo, que eso es un enfoque muy importante, ¿sí? Nosotros como, digamos, como hermanos mayores, ¿sí? Como la semana pasada, como hermanos mayores que estamos ministrando a esos bebés espirituales, niños espirituales están empezando, ¿sí? Vamos a ayudarles a que ellos encuentren su función dentro del cuerpo de Cristo, los dones, el diseño de Dios, ¿sí? Que ellos encuentren, en lugar de que nosotros detengamos y diciendo, no, yo soy el que tengo la unción y tú te aguantas, ¿sí? Digo, tienes que tener toda una serie de preparación y yo soy aquí el único que puedo ministrar, enseñar y todo eso. Es al revés, ¿sí? Aquí tienes que ser mayor que yo, ¿no? Dios te va a usar y tú vas a ser mayor que yo y tú vas a tener una unción, ya tienes un diseño, una unción, encuéntrala, empieza a crecer en eso y empieza a funcionar en el reino, ¿no? Nosotros animamos a las personas a que encuentren en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, en el trono de la gracia, encuentren cuál es su función en el reino de los cielos, ¿sí? Es ahí y solamente ahí, en el trono de la gracia, ¿sí? Donde todos nosotros encontramos y cada creyente encuentra su función dentro del cuerpo de Cristo. Se profundizan en las necesidades espirituales de manera individual, porque ya no somos tantos que se pierdes entre la multitud, sino que se empieza a profundizar. Ya podemos nosotros ir más a la intimidad y saber y conocer y ayudar a las personas de manera individual también. Eso es importante, ¿no? Se evita la estandarización, lo que hemos hablado, de la capacitación, ¿no? Como si fuera una institución, como si fuera una escuela, una universidad, ¿no? Se evita eso, ¿no? Se evita la estandarización de la capacitación. Sí. Y bueno, y muchas más que podemos ir encontrando de las ventajas que tenemos en esta forma de reuniones, de hacer iglesia, de expresión de iglesia, ¿sí? Vamos a leer en Hebreos capítulo 6 del versículo 1, que es una palabra para nosotros que estamos sirviendo y deseamos seguir sirviendo al cuerpo de Cristo, que le hemos dicho sí a Dios, a Jesucristo, y yo quiero servirte, quiero ser útil, yo quiero funcionar dentro de tu reino, ¿sí? El Hebreos capítulo 6, versículo 1. Podemos ver tres cosas importantes en toda esta parte de Hebreos capítulo 6. El primero es una exhortación, la segunda es una advertencia y la tercera, ¿sí? Es una palabra de bendición, ¿sí? Para nosotros. ¿Lo tienen? Vamos a leer. Dice, así que, primero viene la exhortación, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser, dice, que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno.
Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento, ¿sí? Esta primera exhortación es de decirle al cuerpo de Cristo, decirle a las personas, no puede ser que siempre estés regresando a las cosas básicas del Evangelio y no pases de las cosas básicas del Evangelio, ¿sí? El reino de Dios es un crecimiento, ¿sí? Es un avance, es una madurez de las personas. Tiene que ir de gloria en gloria. Esa es la vida natural del cuerpo de Cristo, del reino de Dios en la vida del creyente, ¿sí? Algo está pasando mal si no está ese crecimiento, ¿sí? Algo está pasando mal si se sigue, una persona no pasa de las doctrinas fundamentales, los principios básicos de la fe, de los bautizos, ¿sí? Imposición de manos, resurrección de muertos, juicio eterno, todo esto, ¿no? Verdadero arrepentimiento, todo esto. Y lo que quiere decir aquí es que nosotros ya tenemos que ser ya capaces de responder a cada uno de estos temas, ¿sí? Si yo te digo, a ver, vamos a ver, Ricardo, háblame de arrepentimiento en este momento, háblanos de arrepentimiento, por ejemplo, ¿no? Tú tienes que ser capaz ya de estar listo para esa respuesta. ¿Mm? Entonces, apúntala. Arrepentimiento, verdadero arrepentimiento, arrepentimiento de obras muertas. Aquí lo dice, es un principio fundamental. Yo tengo que tener la respuesta inmediata. Ya tiene que estar lista la respuesta. ¿Qué es arrepentimiento verdadero? ¿Sí? El otro, la fe en Dios. ¿Sí? El tema de la fe. Si le digo, tía, dime, háblanos de la fe. El principio fundamental del cristianismo, la fe. Y tú, tía, te vas a echar la enseñanza basado en la palabra de Dios, ¿sí? Con conocimiento y con experiencia y con testimonios personales de qué es la fe, ¿sí? Eso es lo que está diciendo aquí, ¿sí? Si yo le digo, a ver, Luis, háblame de los bautismos. Bautismos, ¿qué bautismos hay? ¿Cuáles son? ¿Cuántos bautismos son? ¿Sí? Entonces, tú tienes que saber con toda seguridad cuántos bautizos son, porque no nada más es un bautismo, son varios. Aquí habla de en plural, ¿sí? ¿Cuáles son? Y poder responder a eso, porque son cosas fundamentales, ¿sí? Entonces, si una persona no tiene la respuesta inmediata ya, tanto doctrinalmente como en la experiencia de lo que ha vivido, entonces está diciendo aquí, ¿por qué? ¿Por qué no hay avance? Por eso la primera parte es una exhortación, ¿sí? ¿Qué está pasando? Ya se están acomodando, están acomodando a estar recibiendo lechita y no quieren avanzar, es lo que está diciendo aquí, ¿no? Dice acá, bueno, y de los bautismos, ¿no? Y también del juicio, la resurrección de los muertos, ¿qué sabes acerca de la resurrección de los muertos? ¿Cómo va a suceder la resurrección de los muertos? ¿Quiénes van a resucitar primero? ¿Quiénes van a resucitar después? ¿Dónde se van los muertos? ¿A dónde se van los que acaban de morir? ¿Sí? Todas son cosas completamente básicas que tenemos que saber ya, lo eterno, ¿sí? El tema de la eternidad, el tema de lo que va a suceder después de esta vida, ¿sí? Porque Jesucristo vino a eso, no vino a darnos una bonita vida en la tierra, vino a salvarnos de algo eterno, y nosotros vamos a ser participantes de la resurrección, del poder de resurrección de Cristo Jesús, ¿sí? Al ser levantados de la muerte para ir a ese paraíso eterno, ¿no? Entonces es toda la Biblia habla acerca de eso. ¿Dónde podemos encontrarlo? Si te llegan a hacer esta pregunta, tú ya sabes por dónde moverte, ya sabes en dónde está en la Biblia, ¿sí? Y también ya lo viviste, ya lo experimentaste en carne propia, lo que es morir a las cosas de este mundo para vivir para Cristo, ¿sí? Entonces, el juicio eterno, la resurrección de los muertos, la imposición de manos, ¿sí? Alguien que se eche el tema ahorita de imposición de manos, ¿sí? Vamos a ver, Mónica, échate la imposición de manos en este momento. Toda la doctrina y por qué es importante, qué significa la la imposición de manos. ¿Qué es bíblico y no es bíblico? Es broma, ¿verdad? ¿Qué han cometido? ¿Qué? Es broma. Es broma. No. Sí. ¿Ah? No. Padre santo. ¿Sí te la sabes?
Pues así como para echarme un tema ahorita, ¿no? Ah, pues ya Nada está. más así. Ahí está, ahí estamos entonces. Nos Yo queda pensé que bien era en esa serio, exhortación. que era cierto. Yo te iba a contestar cuando hablaste del arrepentimiento, que miraste fijo. Pensé que yo ¿Verdad estaba que los dejé preparado así? ya Los para dejé contestarte. Y yo pensando, dije, no. ¿cómo lo resuelvo en este momento, no? Ya me había arrepentido. De Sí. bautismos, de arrepentimiento, de fe, esas. Pero la imposición precisamente me pusiste. Ah, jaque mate, muy bien. Y la resurrección de los muertos, el juicio eterno, ¿sí? Todo eso tiene que ser ya, dice aquí, ya tiene que ser básico. Ustedes ya es el ABC, es como la primaria en la escuela, ¿no? Y así que, entonces dice el versículo 3, así que si Dios quiere, avanzaremos a un mayor entendimiento. Dios quiere revelarnos y manifestarnos los secretos que hay en su corazón. Dios lo quiere hacer. ¿Mm? Entonces, la primera parte es una exhortación para todos nosotros, ¿sí? Lo cual también a las personas que tú estás ministrando, pues ya también tienen que entenderlo y saberlo, ¿no? Estas doctrinas básicas y fundamentales tienen que ser transmitidas en primera instancia. Que quede bien entendido, bien claro, bien establecido en la vida de las personas. Es lo que nos está diciendo acá. ¿Mm? Después habla de esto, una advertencia de las personas que no avanzan, que se quedan, con el peligro de que se pongan entonces entre un pie, como quien dice, ¿no? Un pie en el reino de Dios y un pie en el reino de este mundo, lo cual Dios dice es imposible que eso suceda. El que ya experimentó a Jesucristo, no va a querer poner un pie en las cosas de este mundo, ¿no? Ya experimentó la gloria de Dios y lo que dice aquí. El versículo 4, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. ¿Mm? Es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo, fueron participantes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, ¿sí? Imagínate, quizás nosotros no hemos llegado a experimentar todo esto, pero Dios quiere llevarnos a experimentar este poder de Dios a través de nuestra vida, ¿no? Pero dice que aún habiendo vivido el poder de Dios, la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo, Jesucristo mismo, dice, y luego que se alejen de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios, pues ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y los ponen a vergüenza pública. ¿Mm? Esto es una advertencia de algo muy fuerte, algo muy claro, ¿no? Algo que va a venir, algo que está próximo, que está profetizado, que es la apostasía. ¿Mm? Es después de que tú has tenido una fe, una convicción de la realidad que es Cristo Jesús, va a llegar un momento en que muchos van a abandonar a Jesucristo y van a decir, no me interesa Jesús, ¿sí? No me interesa. Y se van a ir por filosofía, se van a ir por doctrinas, se van a ir por otras religiones y se van a ir por otras formas de pensamiento que se van fortaleciendo, ¿sí? Y esto es algo que viene más fuerte todavía. ¿Mm? Entonces es una advertencia de que tengamos nosotros muchísimo cuidado de negar a Jesucristo después de que nosotros ya experimentamos a Cristo Jesús, ¿sí? Dice el versículo 7, cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe bendición de Dios. ¿Mm? Cuando la tierra se empapa, esa lluvia, ¿qué es? Es la palabra, es la vida del reino, ¿sí? Es la voz de Dios llenando todo nuestro ser y que produce en nosotros fruto. ¿Mm? Entonces dice, produce fruto, cosecha para el agricultor. ¿Mm? ¿Quién es el agricultor? Jesucristo es el agricultor. Él es el que viene a buscar fruto de nosotros. ¿Mm? Jesús es el que viene a buscar fruto de nosotros. Nosotros somos una tierra, solamente una tierra. La tierra que recibe el agua. ¿Mm? La tierra que recibe el agua. No tenemos ningún mérito, la tierra no tiene ningún mérito, solamente está ahí recibiendo la lluvia, recibiendo el agua, y esa tierra, al recibir esa agua, produce fruto. ¿Mm? Este punto es bien importante que lo entendamos nosotros, porque y confirma lo que hablamos desde hace 2 semanas atrás, ¿Mm?
que es una correcta relación con Dios, vamos a adquirir, a tomar las promesas de Dios. ¿Sí? Como hablamos de Abraham, el ejemplo de Abraham, está confirmando aquí. Simplemente ser buena tierra que recibe y se empapa de la lluvia, de la presencia, eso va a producir fruto. Va a producir fruto. Entonces dice, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos, cardos, ¿sí? No sirve para nada, el agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Recuerde, Jesucristo es el agricultor y viene buscando fruto. Entonces nosotros vamos a reproducir, primero nosotros, es una advertencia hacia nosotros, y también, pero también nosotros lo traspasamos a las personas, ¿no? Lo enseñamos a las personas, guiamos a las personas a que sean buena tierra, a ser preparada esa buena tierra. Somos ahí el trabajo de picar la piedra, quitar las piedras, quitar las espinas, ¿sí? Hacer un trabajo, una labor que no es nada fácil, que nos corresponde, ¿no? Esas piedras que son esas dificultades, esos espinos que son esas persecuciones, todo eso, eso que Jesucristo nos enseñó, ¿sí? Estamos ahí ayudando a preparar esa tierra. Las personas son la tierra y Jesús viene a buscar fruto, el agricultor que viene a recoger fruto. Tantas partes en la Biblia que vemos, persona que no da fruto, persona que va a ser desechada, persona que no da fruto, persona que no entra al reino de los cielos, ¿sí? Jesús dijo, por sus frutos los voy a conocer. Entonces, no existe el pensamiento, yo soy cristiano a mi manera, ¿sí? A mi tiempo, a mi forma y a mi manera. No, hay una forma de ser cristiano y aquí lo estamos viendo en todo lo que estamos leyendo acá. Hay una forma de crecimiento, hay un fruto que muestra, hay una evidencia que muestra que somos tierra empapada de la lluvia, de la palabra y de la presencia de Dios y del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque da fruto, muestra fruto del reino de los cielos. Bien, entonces, entonces es una advertencia. El 9, queridos amigos, ya viene el 9, viene la palabra de bendición a ti y a mí, a ti y a mí, a todos los que estamos aquí viene esta palabra de bendición, recíbela, tómala, ¿sí? Abrázala, porque dice, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes, ¿sí? Ustedes, nosotros, los que estamos aquí, lo que está diciendo, no aplica el que somos unos apóstatas, ¿sí? No aplica que estamos siendo infructíferos, que estamos siendo mala tierra, que vamos a ser quemados, dice aquí, ¿sí? Es una advertencia que tenemos que tener temor de Dios y agradecimiento por la salvación y la riqueza que nos está regalando Jesucristo, riqueza eterna que nos está regalando Jesucristo, valorar eso, y tenerlo como advertencia importante para que crezca el temor de Dios en nosotros. Pero dice aquí, no creemos que esto aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados. Y esa es la palabra que recibimos. Estamos convencidos, ¿sí? Que ustedes están destinados para mejores cosas. Mejores cosas. Si tú hubieras pensado algo para tu vida, algo, un logro, un éxito, mejores cosas, ¿sí? Nos quedamos cortos a lo que Dios ya destinó hacia nosotros. Lo que Dios está haciendo o está preparándonos para lo que vamos a hacer. Mejores cosas, ¿no? Cosas que, aunque para nosotros sea mucho o poco, pequeño o demasiado, ¿sí? Pero todo lo que hacemos tiene una repercusión eterna, una cosecha eterna. Todo lo que hacemos en el nombre de Cristo Jesús, sea poco, sea mucho, en el nombre de Cristo Jesús, con este entendimiento, tiene una repercusión eterna. Vamos a recibir recompensa eterna por la obra que estamos haciendo. Esa es nuestra alegría, nuestra confianza, y de seguir adelante, de no desanimarnos, de no tirar la toalla, de no decir, es poco lo que estoy haciendo, no estoy funcionando. No, Dios no ha quitado sus ojos. No se trata en Dios de cuánto, se trata de ser buena tierra,
recibir el agua y dar fruto, el fruto, ¿sí? La tierra no decide cuánto fruto va a dar, simplemente de forma natural da fruto, pero da fruto, ¿sí? Pero da fruto. Entonces, dice acá, estamos convencidos de que estén destinados a mejores cosas, las cuales vienen con la salvación. ¿Mm? El entendimiento del nuevo pacto, entender el nuevo pacto significa que yo voy a ir descubriendo y las personas van a ir descubriendo y tú vas a ir ayudándole a las personas a ir descubriendo cuáles son todos los beneficios que trae la salvación de Cristo Jesús para nuestras vidas. Todos los beneficios. ¿Mm? El ser trasladado de oscuridad a la luz, de ser de ciudadanos de las tinieblas a ser ciudadanos del reino de los cielos, ¿sí? De todos los beneficios de hijo, de todos los beneficios de hermano de Jesucristo, de heredero, de coheredero con Cristo Jesús, ir descubriendo. ¿Sí? Nos corresponde a nosotros ir descubriendo cada uno de estos beneficios. ¿Qué ganó Jesús para mí? Y si Jesús murió en la cruz para regalarme eso, entonces vale muchísimo. Y yo lo tomo y yo no lo suelto para nada. ¿Sí? Eso es lo que nos toca a nosotros. ¿Mm? Las cuales vienen, todas esas cosas mejores que estamos destinados a vivirlas, a recibirlas, vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto. Y aquí viene lo que les decía. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por él sirviendo a otros creyentes. ¿Mm? Ese es el corazón de una buena tierra. ¿Mm? No es una obligación. Ninguno de nosotros está obligado a hacer esto. ¿Mm? No ganamos estrellitas, no ganamos un diploma, no ganamos por hacer esto, no ganamos un aplauso, ¿sí? No es, dice acá, sino que Dios, por eso digo, todo lo que hacemos tiene una repercusión eterna, porque dice Dios, y esa es una realidad espiritual de todo lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo para el Señor. No olvidará, Dios nunca olvidará. Cometeremos errores, fallaremos, resbalaremos, ¿sí? Pero nos vamos a levantar otra vez en el nombre de Jesús. ¿Bien? Y Dios no olvidará. Dice, bueno, a partir de que Mónica cayó, todo lo que hizo anteriormente no sirve para nada. ¿Sí? Porque, por ejemplo, podemos ver nosotros el libro de Salomón, ¿sí? Como el libro de los Proverbios. Sí, porque Salomón al final cayó y Dios entonces dijera, pues todo lo que escribió Salomón del libro de los Proverbios, que se ha quemado, porque ese hombre es un perverso y todo lo que él hizo no me sirve para nada, ¿sí? O Moisés. Moisés falló, hizo tantas cosas buenas para Dios y luego un momento falló, ¿sí? Se irritó, se enojó por primera y única vez, se irritó con el pueblo de Israel y por esa única vez le fue quitado la promesa de la tierra, de entrar a la tierra prometida, ¿sí? Y podríamos decir, bueno, Moisés, todo lo que hizo, todo su esfuerzo, pues ya se fue a la basura, todo lo que él vivió en Cristo Jesús, pero no, ¿sí? Vemos aquí que dice que Dios no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él, trabajamos para Él, ¿sí? Y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes. ¿Sí? Esta es la vida de todo creyente. Esta es la palabra de bendición para todos nosotros que hemos abrazado la fe en Cristo Jesús y nos ha hecho una familia, nos ha hecho hermanos, ¿sí? Y estamos sirviendo por amor, estamos sirviendo no por algo aquí terrenal, no estamos buscando un prestigio, no estamos buscando una fama, una posición, ¿sí? No estamos en búsqueda de dinero, no estamos en búsqueda, simplemente estamos trabajando por amor a los demás creyentes. Eso es lo que Dios ve en nuestros corazones, dice, y como todavía lo hace. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida. Eso es de por vida. Amar a las personas, servir a las personas, ser hermanos mayores y poder cuidar y ver por los hermanos menores que van entrando al reino de los cielos, que necesitan de ese cuidado. Otra de las ventajas
hablando de hermanos mayores y esto que estamos hablando ahorita en este momento, ¿sí? Es que la carga se reparte, ya no queda solamente en uno, en el, entre comillas, liderazgo, como siempre sucede. El liderazgo carga todo y se cansa, ¿sí? Sino que se reparte. ¿Por qué? Porque también se le da oportunidad a que los hermanos mayores ministren a los que están llegando también. También un hermano mayor puede orar, bendecir, darle una palabra a los que van entrando, van llegando, y así se van repartiendo las cargas, ¿sí? Nos vamos ayudando en la administración y administración de los congregantes, de los que se van uniendo a la familia, ¿sí? Esa es otra de las ventajas, lo cual la estructurada no puede. Tú, sentadito, cállate hasta que pases tu examen, ¿sí? Es la realidad. Pero bueno, ya lo viví y ya fui yo uno de los que reprobaba gente. Yo los reprobaba, no pasas examen, no, repítelo otra vez, como si así. Qué horror, perdóname, Señor. En mi caso particular, yo pienso que para todos pasa lo mismo, ¿no? ¿Cómo nos sorprende Dios día a día? Con su poder. Es sobrenatural realmente, Sí. es para creer que es sobrenatural, porque es maravilloso, no tiene errores, no tiene fisuras. Hay siempre una respuesta para todo. Así es. Amén. Amén. Pues sí, Armando. sí, tía, adelante. Ajá, yo quería expresar que también es muchos beneficios en las reuniones de casa porque tenemos oportunidad, grandes, chicos, con diferentes dones, diferentes unciones, y que es una bendición poder escucharlos y que uno también pueda dar, ¿me entiendes? En las reuniones chicas, en una iglesia estructurada, pues no, como tú ya lo explicaste. Sí. Ya están quienes están en la alabanza, quién esto, quién lo otro, y nada más vas supuestamente a recibir. Pero hay tanto potencial que Dios nos ha dado a todos, pero no nos lo creíamos, porque en una iglesia estructurada nada más va a dar la palabra el pastor o los ancianos, pero ¿cómo podemos ahora fluir dando enseñanzas? ¿Me entiendes? Es algo maravilloso, a mí me ha encantado, pero me ha encantado esto. Sí. Y lo que pasamos, pues sí, lo pasamos y nos acordamos y nos reímos ahora, ¿no? Pero gloria a Dios, que Dios ya nos tiene en otro nivel, podríamos decir en otro nivel, ¿no? Porque es otra mentalidad también, el aceptar. Por ejemplo, yo entro a las reuniones de tu mamá, acabo de entrar, y para mí es algo maravilloso en la mañana. Me cuesta trabajo, porque ya que entro me pasan 5 o 10 minutos que no supe cómo, pero yo entré. Yo escuché ahora a tu mami, escuché a Elba, escuché a Mónica, y es una tremenda bendición porque, fíjate, son la misma familia. La mamá, la pastora, las hijas, son diferentes unciones, diferentes maneras. Y yo escuché a tu papá también, y no les estoy dando publicidad, sino simplemente estoy deleitando que son diferentes unciones. Me encantó la plática de tu papá, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque tiene una diferente unción que tu mami y que tus hermanas. ¿Y eso qué es? Que el potencial que ellos tienen nos lo están dando a nosotros y nosotros recibiendo. ¿Me explico? Así es. Entonces, para mí esto es maravilloso. Una de las cosas, perdón, por ejemplo, pues nosotros también hacíamos nuestras reuniones así de poner las bancas como reunión de servicio de culto cada domingo y las actividades que tenían. Pero en que empezamos a entrar a todo esto y Armando venía a darnos estas pláticas aquí a Coatzacoalcos, a la iglesia, nos costó trabajo, él lo vio como poníamos las sillas y cuando regresaba ya estaban otra vez. Teníamos alrededor cuando hasta una vez hasta desayunamos, veo igual. Pero ahorita para nosotros que pasó todo eso, la pandemia y todo, y que también pues solo predicábamos y hacíamos, y Mónica con nietos cantaban y hacíamos los servicios. Pero Armando nos dijo, mami, háganlo así con
compartiendo, no solo uno predique, como lo que se está enseñando. Y la verdad que ha sido una bendición. Ese domingo pasado, bueno, desde que fui a Mérida, cuando se casó Mauricio con esta niña, con Dani, allí fuimos, entonces hicimos un servicio allá con los que estábamos así, lo practicamos, me dice, síguelo así, y así lo empezamos a seguir. Ahorita, este domingo a Rodrigo le dijimos, el domingo antepasado, al pasado le dijimos, Rodrigo, tú vas a preparar la palabra, algo como joven que quiera que todos lo platiquemos, y de veras que fue una reunión muy hermosa, porque no solamente uno lleva la palabra, la batuta y todo, sino todos. Y en sus, ándale, participamos, como lo hacen allí con Armando, ¿no? En Mérida. Y también los que están en sus casas están mandando y estamos leyendo lo que nos están diciendo y se enriquece muchísimo. Verdaderamente esto es algo y están aprendiendo. Y vemos cómo hablan y dicen, decimos, wow, de veras. Y en otra forma de reuniones, ellos jamás, no sabríamos cuáles son sus dones ni nada. Nunca se los hubiéramos dejado que fluyan ni nada de eso. Y ahorita, pues, de veras, y hay hasta 3 guitarras, un ukulele y así, cuando ahorita no usamos la batería, pues está ya donde era el servicio y todo. Pero nos hemos gozado y hemos sentido la presencia del Señor, que no se necesita tanto. Y todo esto, mientras hablaba, les decía hace un ratito, que digo, Dios, gracias por esa pandemia, gracias por todo lo que pasó, porque qué difícil nos iba a hacer y a mucha gente salir de eso, de todo eso que la verdad no había crecimiento. Llegaba uno a la iglesia y salía uno igual, ya criticando y todo. Ahora salimos y de veras rumiando todo lo que se ha aprendido. Sí. Gloria al Señor por eso. Gloria a Dios. Exacto, esa es la palabra justa para mí, ¿no? No había crecimiento. Ahora no hay tope en el crecimiento. Exacto. Ahora podemos fluir en el espíritu y no tenemos tope de crecimiento. Sí, eso no hubiera existido. Sí. Qué maravilla. No estamos limitados por 4 paredes. Así es. Ya no somos más limitados. Muy bien, voy a terminar de leer para cerrar esta enseñanza. Nos quedamos en que el 11, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida. Esa es la petición, ese es el mandamiento, ese es lo que nos queda por hacer, amar. Todo lo que hagamos lo hacemos porque amamos a las personas, ¿sí? Sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Versículo 12, entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. No habrá más frialdad espiritual, ya no habrá más sequedad espiritual, ya no va a haber más indiferencia espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos va a dominar, el amor de Dios nos va a encender, nos va a capacitar, nos va a guiar, dirigir, iluminar. El mismo amor de Dios, la misma pasión que Él pone en nuestro corazón, la misma pasión de Cristo Jesús con el amor que nos amó y vino a este mundo, ese mismo amor depositado en nosotros. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. ¿Sí? Sigamos caminando en este amor de Dios. Sigamos caminando en esta fe y en esta perseverancia. Bien, pues y heredaremos como realidad espiritual, ¿sí? Las promesas de Dios. Amén. Muy bien. Pues la próxima semana, próximo martes, empieza mi mamá a darnos, ya terminamos la parte de iglesias en casa en este momento, cerramos todo esto, y el próximo martes, igual a las 7 de la noche, mi mamá va a empezar a darnos las enseñanzas para que podamos ministrar a las personas que están sufriendo ansiedad, ¿sí? Cómo ministrar, cómo ayudarles, cómo entenderlos, lo más importante, ¿sí? Si no los entendemos, no les podemos ayudar, entenderlos y poderles ayudar. Mamá, ¿tienes algo para introducirnos de lo que vas a...? Sí, bueno, en la primera plática que va a ser, primero Dios, ya el próximo martes a las 7, quiero dar una introducción de lo que es esto de hablar de la consejería, que todo lo podemos hacer, todos, ¿verdad?
va a haber una parte muy importante que se va a hablar sobre también lo que es la psicología también, ¿verdad? Que podamos nosotros y usar tanto lo que es lo bíblico, lo que es hoy también, lo que Dios ha dado a través de los médicos, ¿no? Entonces, de eso, y vamos a hablar un poquito, una introducción va a ser. Vamos a hablar algunas cosas para entrar de lleno. Mientras tanto, preparen preguntas y cosas que han vivido cuando han querido hablarles o les hablaron o pasó algo con alguien. Aunque no digan nombre ni nada, para ir haciendo práctica esta reunión. Pero perfecto. esperamos Gracias. en Dios que sea de mucha bendición. Sí, lo será. Y también acuérdense, si conocen personas que están en un problema, sí, invítenlos para que estén escuchando, y mientras estén escuchando sean ministrados y puedan entender su problema también y puedan salir libres de ese problema, ¿sí? Porque hay muchas personas que están atrapadas en eso y no saben cómo salir, ¿no? ¿Sí? Y muchas veces, pues, ese es el problema, no sabemos cómo ayudar o ministrar. Muy bien, pues, Armando, ¿puedo decir algo? Sí, Ricardo. Quiero hacer un comentario al respecto de lo que se va a dar y todo. Yo le estoy ministrando a mis hijos, ¿no? Ajá. Hola, no sé si estaba hablando algún... No, ya, adelante, sí, ya. Estoy administrando a mis hijos. Mi hija está teniendo un problema de salud. No creo que sea grave, pero es algo que todavía no sabemos hasta que se haga una ecografía. Y bueno, yo me preocupé, hoy estuve con ella, le oré a ella, le estoy hablando a mis dos hijos y están siendo dóciles a la palabra, estoy viendo resultados, estoy orando mucho por eso. Le pedí que tuviera fe con lo que hacía y le impuse las manos en la panza para tratar de aliviarla y aliviarla a ella en sí, en la situación que estaba un poco nerviosa. Bueno, surtió efecto, sentí que él estuvo ahí, que él por medio de mi imposición, él mejoró la situación, se mostró muy alegre, muy feliz, muy en paz, cambió mucho su estado de ánimo, eso me puso bien, cuestión de que recibió, y yo te quería pedir si podías orar por ella, me encantaría que lo puedas hacer. Sí, claro vos. que sí. Claro que por todos nosotros también, por la salud de todos nosotros, por la bendición de todo esto que estamos pasando, que es realmente algo maravilloso, y porque sigamos fluyendo y sirviéndolos a Él, siendo fiel a su palabra y a lo que tiene para todos nosotros, ¿no? Que seamos obedientes a lo que Él nos vaya guiando. Amén. Pues claro que sí, les vamos a orar para cerrar y vamos a orar por los hijos de y por los corazones endurecidos también. Tengo un problema muy grande y cada vez es mayor. También pido por mi esposa Adriana, mi hija se llama Rocío, porque se está complicando también bastante más porque necesita tratamiento médico. Está siendo muy problemática y está siendo muy problemática con mis hijos también. Por eso pido que podamos orar por eso. Sí, perfecto. Para que los corazones se ablanden, que pueda llegar. Amén. Yo lo hago muchas veces por día, pero yo sé que esto va a ser más fuerte todavía. Exactamente. Vamos a orar por eso. Y el viernes pasado nos pusimos de acuerdo también para orar por la mamá de Rebeca. Ella es de España, con muchas confusiones de filosofías y formas de pensamiento, y no has aceptado también el evangelio. Y se pone mal de repente también. Y entonces estamos uniendo nuestras oraciones también por ella, ¿sí? Vamos se llama Encarnación, la mamá de Rebeca, está ahí conectada. Muy bien, pues vamos a orar. Estamos, nos pusimos de acuerdo para que tengamos oraciones intensivas, poner un enfoque hacia eso y ver ver la realidad de la palabra de Dios, cuando dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, Dios obra en los cielos, ¿sí? Dios escucha y obra desde los cielos. Pues muy bien, pues vamos a... Armando, ajá. Por Carlos también, por Carlos Bonfilio, que está muy negado. Sí, muy bien.
Claro Está que sí. llevando un trabajo. Muy bien, perfecto, pues vamos a orar. Padre, pues te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la obra que hizo Jesucristo de libertad hacia nosotros. Dios, sabemos que tú has hecho de nosotros buena tierra, Señor, y estamos siempre anhelando y deseando esa agua tuya, Señor, sobre nosotros, esa frescura, esos nutrientes que vienen desde el cielo, Señor, hacia nuestras vidas. Padre, para que nuestro corazón, nuestro ser, todo lo que somos, Señor, sea un fruto que bendiga tu nombre, que glorifique tu nombre, Señor. Padre, que tú encuentres fruto en nuestras vidas y en la vida de las personas que estamos ministrando, Señor. Trae más claridad, trae más dirección, iluminación, Señor, en todo esto que estamos haciendo. Con más amor en nuestros corazones por las personas, que nuestra motivación sea siempre ese amor tuyo en nuestros corazones y en nuestras vidas, Padre. Pedimos en este momento por los hijos de Ricardo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú hagas esa obra en su corazón, esos corazones endurecidos, por su esposa también, esos corazones endurecidos se vuelvan corazones de carne, Señor, sean ablandados, que haya una operación de corazón abierto, Señor, en donde se ha arrancado el corazón de carne y se ha puesto un corazón tierno, ese corazón de piedra se ha arrancado y se ha puesto un corazón de carne tierno, receptivo a ti, Señor, y a tu palabra. Lo mismo, seguimos orando, seguimos pidiendo también por la encarnación, la mamá de Rebeca, allá en España, que espiritualmente pueda ella recibir también un bombardeo de oración e intercesión sobre su vida, donde el enemigo, tanto en la familia de Ricardo como en la de Rebeca, salga huyendo, la obra del enemigo sea confundida, sea destruida, ellos puedan salir libres de toda cautividad que los tenga el enemigo en confusión, en espíritu de mentira, en ellos también, y que tu vida, Señor, llegue a ellos, tu salvación llegue a ellos, Padre, y también por cada uno de nosotros que tenemos familiares, que tenemos amigos, personas que se rehúsan al evangelio, se rehúsan a la salvación, Señor, que caigan esas vendas, que caigan esos velos, danos palabras de sabiduría, danos palabras de vida, danos palabras, Señor, que atraviese esos corazones, Señor, en una unción, Padre, que abra los ojos, que abran los ojos, Señor, para verte a ti, entenderte a ti, Padre, y comprender las cosas de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues Dios les bendiga muchísimo. Un abrazo. Hasta luego, saludos a Hasta luego. todos. Gracias, Ana.